Unión Europea reconoce el papel de la sociedad civil y de los defensores de los derechos humanos. Hemos elegido 6 ejes temáticos para la estrategia 2021-2024. Fortalecimiento del Estado de Derecho y democracia, derechos humanos de las mujeres y niñas, protección de derechos de personas LGTBIQ+, pueblos indígenas y afrohondureños y despojo de sus tierras y territorios, protección de la acción e integridad de defensores y defensoras de los derechos humanos y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las poblaciones más vulnerables. Los derechos humanos son una de las razones de ser, la defensa, la promoción, el disfrute pleno de los derechos humanos. Es un compromiso firme de la Unión Europea. El desarrollo de este programa, dado el contexto de país, no pudo ser más oportuno, pues llega justamente en un momento clave y esto ha traído como una voz de esperanza a las comunidades y especialmente pues a la población meta. Este programa viene a fortalecer el trabajo que ya han estado haciendo por muchos años nuestras organizaciones, CDM, COIPRODEN, ASONOC. Un programa muy integral que hace un esfuerzo muy grande con la institucionalidad del Estado. Eso también es muy importante. Tiene 3 subvenciones. Cuidó mucho de que las subvenciones fueran como diferentes, pero complementarias. Incluso los territorios, que no estemos concentrados en los mismos territorios, sino que abarcar la mayor cantidad de departamentos y municipios y poblaciones que fuera posible. Proderechos retoma la experiencia del PAD, retoma el apoyo institucional, pero le apuesta a un enfoque sistémico, a apoyar la consolidación de un sistema nacional de derechos humanos en Honduras, y en esa visión de sistema no se centra nada más en el apoyo a las instituciones, sino también a las organizaciones de sociedad civil y al sector privado en el rol de responsable de sobre derechos humanos, y esa es pues la apuesta estratégica, fortalecer esta institucionalidad y el rol de reclamo, de propuesta de los actores no estatales, para que de una manera sistémica se aporte al ejercicio de los derechos humanos de los y las hondureños. Proderechos, la apuesta estratégica más importante, y bueno, Proderechos, que nace en 2020 y termina hasta finales de 2024. Bueno, los logros son bastante significativos. Tenemos mujeres ya integrando las juntas directivas. Yo pues llegué con costos a la coordinación de la radio en el 2018 y hay mujeres unas que quedaron solas debido a que los esposos pues no aceptan que una mujer salga a reuniones, pero hemos avanzado bastante. Hay muchas compañeras ya en acompañamiento a las demás mujeres que sufren violencia, a poner denuncias, y para nosotros es un avance. El empoderamiento y conocimiento, sobre todo, de las rutas e instancias, por ejemplo, para poner una denuncia cuando se le están violando los derechos. Conocer que si hay una instancia del Mecanismo Nacional de Protección para defensores de derechos humanos, para periodistas, comunicadores, para defensores y operadores de justicia, cómo debe por lo menos seguir esos pasos personalmente para poner una alerta temprana y poder cuidar y proteger el principio de la vida.
tejiendo redes es que ahí he tomado mayor valor, mayor valentía, mayores conocimientos, mayor coraje. Pero antes yo lo hacía sin tener esta cantidad de conocimiento. Las últimas elecciones que tuvieron lugar en 2017 crearon un sinnúmero de problemas a nivel social, político, económico, y se fue gestando la idea de apoyar la institucionalidad electoral. Es cuando se produce ese cambio en la institucionalidad electoral vieja, el Tribunal Supremo Electoral se divide en dos instituciones, que es el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral. Es cuando se ve la oportunidad de poder apoyar y fortalecer esta institucionalidad. El proyecto tiene una visión muy clara a fortalecer el sistema partidario hondureño, especialmente en materia de inclusión y promoción de los derechos políticos de jóvenes, mujeres y poblaciones subrepresentadas en la política, como las etnias, discapacidad y grupos LGTBI. También mejorar los mecanismos de transparencia. Entonces, al final en el partido generamos condiciones de planificación, de capacitación, de promoción y sobre todo de estructuración de los partidos, de tal manera que estos puedan competir en el proceso cívico del país, más allá que del electoral, bajo mejores condiciones. Hemos aprendido a poder observar y tener puntos de vista desde un enfoque totalmente diferente, dejando a un lado lo que son las ideologías partidistas. Hemos aprendido a integrarnos, a trabajar como equipo. Somos un proyecto cuyo objetivo general es contribuir justamente al desarrollo de la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción. En el caso de la red municipal, pues nosotros iniciamos con Honduracio con esos procesos de veeduría. Cómo nosotros verificábamos la entrega de alimentos para el proyecto Honduras Solidario. Ahí fue una acción y una actividad directamente de verificar, ¿verdad? De ver que la porción o el porcentaje de comida que se reflejaba en las actas que mandaba directamente el gobierno para distribuir a los municipios fuera de manera igualitaria a lo que ellos estaban dando. Veeduría, o sea, es observar el proceso o un proyecto. La auditoría son los pasos en los cuales usted se va a dar cuenta realmente en qué se va a invertir, cómo se invierte, cómo se ejecuta, quiénes son los que están participando en las actividades y de qué manera usted puede incidir como joven. La lucha contra la violencia ejercida sobre mujeres y niñas es una de las prioridades de la Unión Europea, que también informa toda nuestra acción acá en Honduras y en el mundo entero. En ese sentido tenemos muchísimos proyectos también, tanto con la sociedad civil como con el Estado, para fortalecer una cultura de la igualdad, para concienciar a la población de los derechos de las mujeres y las niñas y sobre todo de que es absolutamente intolerable que alguien muera simplemente por ser niña o mujer o sea maltratada. El proyecto está dirigido a
poblaciones en situación de vulnerabilidad como ser la niñez en Honduras, la adolescencia y los jóvenes, que son grupos que no han tenido espacio para la promoción de sus derechos, para ser reconocidos como sujetos de derechos y de garantía dentro del Estado de Honduras, y sobre todo también con otro grupo fuertemente violentado en nuestro país, como ser las mujeres, ¿verdad? El hecho de que trabajemos con jóvenes y con mujeres no significa que va a ser específicamente a una soledad, a una sola región o a una sola identidad, sino que hay una diversidad de jóvenes que pertenecen, por ejemplo, a poblaciones LGTBIQ, jóvenes que pertenecen a poblaciones con discapacidad, jóvenes que pertenecen a grupos indígenas. En aquella época no era participativa en nada, porque a uno le da pena. Y a partir de hoy que estamos capacitadas, nosotros lo sentimos pues bien, porque acompañamos a mujeres. En ese proyecto Tejiendo Redes solo habíamos 2 personas con discapacidad, una con discapacidad física y la mía discapacidad visual. Fue realmente sorprendente escuchar la temática que ellas tenían y cómo también éramos incluidas nosotras, que nos visualizaban, no estábamos simplemente pintadas, y eso fue importantísimo para poder avanzar más con la defensa de los derechos de la mujer. El proyecto Juntas fue exclusivamente para mujeres. Lo ejecutamos aquí en 4 municipios, El Triunfo y Choluteca, del departamento de Choluteca, y San Lorenzo y Amapala, del departamento de Valle. La estrategia incluía la formación de las mujeres en prevención de violencia basada en género y el desarrollo de toda una estrategia de acompañamiento psicosocial de las mujeres sobrevivientes de violencia doméstica y violencia intrafamiliar. Tiene que ver primero con un modelo de trabajo que se logró construir a multinivel, ¿verdad? Donde las mujeres de las comunidades de esos municipios tuvieron la oportunidad de organizarse a nivel de ya sea consejos indígenas comunitarios o redes de mujeres. La iniciativa Spotlight es un programa que representa quizás el programa conjunto más grande alrededor del mundo para el abordaje de la violencia contra las mujeres y las niñas de manera coordinada entre el Sistema de las Naciones Unidas y la Unión Europea. El programa está trabajando en todos los continentes a nivel mundial, pero en el caso específico de América Latina, se ha también hecho un énfasis en lo que es el abordaje a la situación de femicidios. Y específicamente en materia de femicidios, Honduras ocupa el primer lugar, lamentablemente, en lo que es femicidios a nivel de la región, ¿no? de la región, ¿no? Si no hubiera sido por estas personas de que ellos alzaron la voz, no hubiera trascendido de que fue asesinada, porque realmente por el apoyo de estas personas, que algunos de ellos estuvieron presos y todo, o sea, se arriesgaron sus vidas para poder alzar la voz en solidaridad con nosotros.
En el contexto actual, alrededor de 10 personas han perdido la vida precisamente por la ola de violencia, la discriminación, la falta de políticas públicas que existen en el Estado y obviamente la falta de voluntad política. Nos juntamos en consorcio con 4 organizaciones y también con OICO, ¿verdad? Que es la organización que coordina como el consorcio, pero también nos juntamos con organizaciones aliadas estratégicas, en el caso de Honduras, con Somos CDC, ¿verdad? Organización que hemos venido acompañando desde varios años y haciendo incidencias colectivas. Hablar de las personas privadas de libertad en Honduras es hablar de diferentes contextos. Depende de la región, depende de la zona donde usted vaya, va a encontrar un contexto sumamente diferente. De diferentes manifestaciones de violencia, manifestaciones de discriminación a las que se enfrentan las personas LGBT, privadas de libertad. Hemos hecho algunas acciones de fortalecimiento del mecanismo precisamente ya con la creación de juntas locales especiales en materia LGBT para que estas puedan ser el garante del monitoreo y seguimiento a la situación de derechos humanos a las que se enfrentan estas personas en los centros penales. A donde estamos nosotros asentados como pueblo originario es donde hay bosque, a donde han llegado las empresas extractivistas, es desierto lo que se encuentra, contaminaciones, cianuro, mercurio, plomo, es algo de que es inhumano y eso para nosotros es una tortura para nuestra madre tierra, es algo de que mata a la fauna, mata a todo lo que es la naturaleza. Bueno, para entender el origen del proyecto hay que vincularlo a la situación de derechos humanos del país y al impacto que la situación de derechos humanos del país tiene la conflictividad territorial. Ya que una parte importante de la población meta, ¿verdad?, son los grupos indígenas y también los grupos de campesinos y campesinas. Por lo tanto, lo que son derechos como el derecho a la alimentación, el derecho al acceso al agua, a un ambiente sano y libre de violencias. Nuestro consorcio maneja una combinación de diferentes estrategias y recursos metodológicos. Hablamos de formación, creación de espacios de diálogo, campañas públicas, hay un mapeo de actores en los territorios donde trabajamos, hay generación de evidencia y acciones de veeduría, es uno de los temas que estamos impulsando mucho, ¿verdad?, en los territorios. Una de las motivaciones mías es ver a nuestro pueblo diferente, ver a mis hijos diferentes, ver a mi pueblo indígena que ya no sea marginado, que ya no vivamos con violaciones a derechos humanos, abuso de autoridad. Una de las luchas que más me encanta es que los ríos sigan siendo ríos. Eso es lo que nosotros queremos. También los ponemos a pensar, no solo yo, sino el Consejo, que los bosques sigan siendo bosques. Ya no queremos desierto. Este proyecto surge de la necesidad de las comunidades, particularmente de las comunidades campesinas, que están presentes en 5 departamentos, donde tiene presencia Plan y nuestras socias, la Asociación Nacional de Campesinos Hondureños y la Central Nacional de Trabajadores del Campo, donde hay bastante presencia del sector campesino y una problemática bastante grave en el tema de derechos humanos por el acceso a la tierra. Aquí en La Paz pues tenemos 2 mártires que perdieron su vida por la lucha al acceso a la tierra.
Y bueno, después ha venido un proceso de persecución, de criminalización, encarcelamiento, enjuiciamiento. Se trabaja la defensa de las mujeres, la violencia contra las mujeres. Se está trabajando mucho mejor. La defensa de los niños y niñas está en riesgo, también se está trabajando en eso. Y bueno, de hecho ya tenemos un observatorio de derechos humanos aquí. El observatorio, con las bases de la ANACH y de la CNTC, ha desarrollado procesos de conformación de lo que llamamos redes de defensores y defensoras de tierra, territorio y recursos naturales. Estas redes se conforman con grupos de 25, 30 hombres o mujeres, campesinos en su mayoría, que por tener posesión de tierras defienden el recurso natural que hay ahí en esas tierras y nosotros los organizamos para que ellos se conviertan en informantes para el observatorio, trasladen información de lo que está pasando en esos territorios, sea bueno o sea malo, sobre todo para levantar alertas y buscar la manera de cómo brindarles algún tipo de ayuda a través de las autoridades competentes. Una responsabilidad de todo ser humano de proteger los derechos humanos y los bienes comunes porque son los que nos dan la vida. Si viviéramos en un país donde hubiera justicia, si viviéramos en un país donde hubiese equidad, digamos, donde la desigualdad no fuera tan arraigada como la tenemos o tan visible como está. Pero desgraciadamente Honduras es uno de los países más peligrosos para ejercer derechos humanos. Trabajamos con organizaciones de base, movimientos sociales, gremiales, ONGs locales y cosas pequeñas que difícilmente pueden llegar a la Unión Europea si no es a través de estos procesos que nosotros estamos acompañando. No solamente la organización del consorcio, sino las diferentes fortalezas que tienen los miembros del consorcio, ¿verdad? La parte legal, la parte de libertad de expresión, la parte de incidencia. Entonces, tampoco nosotros vamos con una cartilla nueva o con un currículum nuevo. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. No. O sea, ¿qué es lo que tienen? ¿Qué les falta? ¿Cómo lo podemos complementar para acompañar la defensa? Nosotras hemos tenido el apoyo de la Unión Europea de diferentes proyectos en consorcio con otras organizaciones como el CNH y también con PRODE. Entonces, las líneas de trabajo que ellas llevan, los resultados a los que apuntan, pues están alineados a los nuestros, que es una vida libre de violencia para todas las mujeres y las niñas. Estamos trabajando con liderazgos territoriales que se dedican a la defensa de los derechos humanos, pero más que todo la defensa de territorio, ambientalistas, mujeres organizadas. También están 2 organizaciones de la diversidad sexual, 2 organizaciones de personas con discapacidad, 40 oficinas de seguridad y justicia, 15 estaciones policiales y 3.050 participantes directos que participan en procesos. Los resultados que nosotros hemos previsto es que la población meta se apropie de un enfoque en derechos humanos. La zona sur es bastante especial. Y decimos especial porque por mucho históricamente ha sido una región abandonada, pero cuando la han descubierto, como podría decir yo, la han descubierto para explotarla, pero para llevar sus riquezas naturales que tiene la zona sur. En este sentido, en el tema de derechos humanos está enmarcado en fortalecer
los conocimientos de los defensores y defensoras de derechos humanos para poder ser parte y poder conocer la guía específicamente para poder acceder a tener beneficios de parte del mecanismo de protección como defensores. Aunque si bien es cierto, es en las concentraciones poblacionales como Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde hay un incremento de violencia denunciada, digamos, pero es en la población indígena, campesina, en donde hay muchísima violencia que no se denuncia. Entonces, mirando estas dificultades que estamos encontrando nosotras en violencia contra las mujeres y todo el incremento y sobre todo la no denuncia, nos propusimos pues continuar trabajar en esos territorios del Empira, o sea, Gracias, Intibucaya, Meranguila, La Esperanza y también en la zona de Choluteca, y que les enseñamos qué pensábamos nosotras con estas mujeres jóvenes, que al final pues fue un éxito, porque fortalecimos la capacidad como comunicadoras, ¿verdad? Como comunicadoras estudiantiles en sus comunidades, y ellas forman al final, después de todos los talleres recibidos, una página de Facebook que se llama así, Mujeres Jóvenes Indígenas Campesinas Lencas. Pues es la unión de varias jóvenes que tienen el deseo de erradicar la violencia de género en nuestros departamentos, en nuestras ciudades, en nuestros municipios. Y pues aquel sentimiento de enojo y de ira cuando vemos a nuestras compas asesinadas, a nuestras compas violentadas. Berta Cáceres es la lucha de miles de mujeres indígenas, es la representación en sí de las mujeres que luchan a diario desde sus trincheras. Berta Cáceres es una insignia para nosotras. No contamos con accesibilidad en todas las áreas, pero en sí los que más son violentados es la salud, el empleo, por discriminación, ¿verdad? Eso le podría mencionar en derechos sociales. Individuales pues hay un montón que como persona la sociedad lo excluye por tener una discapacidad. Creo que el impacto más grande que tuvo el proyecto fue justamente poder fortalecer los conocimientos sobre los derechos que tienen las personas con discapacidad y sobre todo fortalecer ese trabajo de promoción de los derechos de este colectivo para líderes comunitarios. Tenemos convenios con las municipalidades son las que dan esa contraparte, por un lado, y también tenemos capacidad instalada a nivel de municipios porque tenemos voluntarios rehabilitadores, comités de desarrollo inclusivo basado en comunidad, que son líderes comunitarios que son los que buscan la gestión y buscan sostener estas acciones. He aprendido cómo orientar a las personas, cómo apoyarles, cómo enseñarles a hacer una terapia para que su hijo pueda mejorar, cómo insertarlos al mundo laboral, cómo ayudarles para que la persona con discapacidad se pueda socializar con los demás. Casi el 100% de las personas con discapacidad ya están en el proyecto.
Para nosotros los desafíos más grandes y urgentes del proyecto es el de contribuir de alguna manera a dar una nueva política penitenciaria al país. Estamos aquí en Choluteca porque esta visita en este centro se realiza en el marco de una actividad prevista por el proyecto Con Buena Razón, que es una actividad en referencia a la realización de un estudio infraestructural sobre los lugares de encierro provisorio y definitivo en Honduras. Cuando no se respetan estos parámetros, las infraestructuras determinan violaciones de derechos humanos, porque, por ejemplo, si una celda no tiene determinadas medidas, no tiene ventanas, no tiene aireación, no tiene iluminación natural, que no sea solo artificial, esto determina un trato inhumano, degradante y cruel hacia la población privada de libertad. Entonces, con pequeños ajustes, con pequeñas recomendaciones que sean viables y también económicas, si uno sabe cómo moverse, puede aportar con mejorías a las infraestructuras para mejorar las condiciones y el respeto de los derechos humanos de los privados de libertad. Acuérdense que al inicio de la pandemia había un estado de excepción que más bien obligaba a los defensores a quedarse en su casa, ni podían ejercer su labor. Y también la pandemia agravó la violencia doméstica que sufren las mujeres, dejó a población pobres y vulnerables todavía en situación de mayor aislamiento. Entonces ese proyecto creo que fue una buena combinación entre la defensa de derechos humanos, pero en un contexto del COVID-19. Y que estamos visibilizando las violaciones a los derechos humanos en el marco de esta pandemia. Que estamos trabajando con grupos muy vulnerabilizados, por ejemplo, como las poblaciones indígenas tolupanas, ubicadas en el departamento de Yoro, con núcleos comunitarios de base, también poblaciones campesinas que también son muy vulnerabilizadas, ubicadas también en los sectores de Atlántida, con mujeres, con redes de mujeres en zonas muy postergadas del país, que para nosotros han sido muy significativos. Este proyecto tiene un valor agregado que es el contexto de pandemia por COVID-19. Consideramos que ha sido una intervención importante y precisa de la Unión Europea en el contexto de emergencia. Hubo una respuesta pronta y ahora podemos ver que estas poblaciones han adquirido conocimiento sobre sus derechos, se han reconocido también como sujetas en sí mismos, como sujetos políticos y como actores claves en sus comunidades. No solamente están desarrollando acciones para garantizar derechos para ellos y ellas mismas, sino que también están desarrollando trabajo importante de incidencia para garantizar derechos a la población en general.